Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirémonos de Cerca a través de nuestro canal de YouTube ISBTV. Hoy vamos a hablar de la cirugía fotorrefractiva, procedimiento muy solicitado por distintos tipos de pacientes que quieren dejar de utilizar lentes. Para aclarar todas las dudas en relación a esta cirugía, tenemos hoy con nosotros al doctor José Mardones, destacado oftalmólogo de la Quinta Región, con 40 años de experiencia en oftalmología. Para el caso de este tipo de cirugía, 28 años de experiencia, Así es. y uno de los médicos fundadores de Clínica Oftalmológica ISB. Bienvenido, doctora, mirémonos de cerca. ¿Cómo está? Estamos acá ya para compartir algo de lo que estamos hablando hoy, que será la cirugía refractiva y en particular de la cirugía fotorrefractiva que lo vamos a explicar a continuación. Doctor, en relación a este tipo de cirugía, partamos desde lo más básico. ¿Qué es la refracción? Bueno, la refracción es un arte especial en donde los oftalmólogos medimos la visión de un paciente y con diversos instrumentos logramos saber cuál es el mejor lente posible para lograr una mejor calidad de la visión de este paciente que no está viendo bien con su vista en forma natural. La refracción es la Perfecto. capacidad de mejorar la capacidad visual comúnmente usando lentes. ¿Ya hay ciertos tipos de cirugías relacionados a la refracción? Sí, de hace muchos años siempre se pensó en que existiese alguna técnica quirúrgica para solucionar el uso de lentes y no depender de ellos siempre. Dentro de estas están tanto técnicas con lentes intraoculares que se han puesto de hace mucho tiempo con diversos tipos y desde ya hace cerca de 30 años en el mundo existe técnicas con cirugía láser de la superficie del ojo, que estas son las que se llaman cirugías fotorrefractivas. Foto, que es luz, Ujú. y con una luz especial que es láser. Perfecto. Y en palabras simples, ¿qué es la cirugía fotorrefractiva? La cirugía fotorrefractiva, como lo dije recién, se utiliza un láser para corregir o cambiar la curvatura de la superficie del ojo en proporción a la cantidad de miopía, astigmatismo o hipermetropía que cada persona tenga. Este, la córnea, que es en donde se hace la cirugía, al cambiar la superficie, tiene la fortuna de que permanece estable en el tiempo después. Por lo tanto, lo que logramos hacer con el láser, pulir esa superficie y cambiarle su lente, que ese es un lente del ojo natural, dura prácticamente para siempre. Y siempre se debe modificar la superficie de la córnea. Para el tipo de cirugía que se llama fotorrefractiva, se modifica la superficie de la córnea. No hay otra técnica con láser de este mismo tipo. Doctor, hay muchas personas que tienen ciertas inseguridades en poder tomar la decisión si se operan o no de este tipo de cirugía. ¿Qué tan segura es hoy este tipo de cirugía? La cirugía con láser tiene muchas ventajas. Eh, en primer lugar, es una cirugía no invasiva del ojo, es decir, se hace solo en la superficie, por encima, no se penetra adentro. Eso disminuye mucho los riesgos más graves, como podría ser una infección. En segundo término, eh, la seguridad la tiene también porque el láser que se ocupa produce una literal esterilización de la superficie del ojo y no se infecta nunca este tipo de superficie. Tener una cirugía que ya no se infecte es una tremenda ventaja. Y por último, la efectividad del procedimiento es altísima. Un alto porcentaje de los pacientes disminuye mucho la dependencia de lentes. Muchos también quedan sin usarlo, pero algunos pueden usarlo en forma ocasional. O sea, podemos ver que es una cirugía muy segura. Así es. Llegar a tener una mala visión después de una cirugía láser está del orden de uno por 10.000 a uno por 20.000 pacientes. O sea, muy inusual, Es un porcentaje muy bajo. es ínfimo. Eh, Incluso las infecciones, como lo dije, son virtualmente inexistentes en nuestra clínica que llevamos ya 25 años operando láser acá. No hemos tenido nunca una infección siquiera de la córnea. hay distintos tipos de técnicas para esta cirugía. ¿Nos podría contar qué técnicas existen?
Con la cirugía fotorrefractiva existen dos técnicas que son que se usan en todo el mundo, las más comunes eh, para operar esto. Una que se aplica el láser directamente sobre el ojo, se llama PRK, que es la primera que se dio en el mundo. Tiene ventajas en cuanto a seguridad y a las córneas más delgadas se puede aplicar este tipo de técnica. Ok. Pero existe también una segunda técnica que se llama LASIK, Que es que la más común. es la que hoy por hoy es la más común, tiene ventajas, eh, ejemplo, que la recuperación visual es mucho más rápida, Ujú. usualmente al día siguiente ya ven bastante bien y las molestias son muy bajas las primeras horas apenas. Entonces tiene ventaja en ese ámbito. ¿Y el oftalmólogo cómo decide con qué tipo de técnica va a operar al paciente? Para hacer esta cirugía se deben realizar previamente exámenes tanto en la consulta del médico como exámenes que hacen los tecnólogos médicos. Y en ellos se ve la calidad de la córnea, que sea una córnea del grosor adecuado, Mm. de la regularidad adecuada, y eso con varias mediciones técnicas permite saber si el espesor, el grosor de la córnea permite hacer la cirugía en la superficie solamente o bien levantando una tapita de la córnea que adelgaza un poquito más, pero es mucho más rápida la recuperación y mucho menos molesto, que es el LASIK. Entonces, en base a exámenes y la cuantía del defecto del paciente, se define si se va a realizar una cirugía de superficie que se llama PRK o LASIK, que es un poquito más bajo de la profundidad de la córnea. ¿Y de cuánto sería la recuperación después de esta cirugía? A ver, la cirugía de superficie, la PRK, la recuperación visual suele ser 1 o 2 semanas la tardanza y es más molesta, pero se hace muy poco, se hace solo en las córneas delgadas en general, que son no más del 1 o 2%. Lo habitual es que realicemos LASIK. El LASIK, el paciente al día siguiente de operado ya tiene una recuperación casi total de su visión que tenía previamente. Y las molestias solo duran 6 a 8 horas. Ya unas horas después ya está con pocas molestias y viendo notoriamente bien para poder hacer sus actividades de casa en forma natural. ¿Y continúan con algún tratamiento de gotas? Sí, todas las cirugías, la cirugía LASIK se da un tratamiento de gotas, un horario establecido bastante estándar, unas 3 o 4 veces en el día durante una semana y lágrimas en forma ocasional. Y después de eso, controles cada cuánto con su oftalmólogo. Los controles bien obligados son al día siguiente de la cirugía, después a 1 o 2 semanas más tardar y en el futuro ya, si el paciente, que es lo común, no tiene ningún problema, es 1 vez al año solamente y eso Una vez debe al año. mantenerse como si una persona usase lentes, el control habitual que haría, pero ahora para controlar su cirugía. 1 vez al año Una vez. y no hay ninguna molestia, que es lo habitual. ¿Y, y un paciente se podría operar por segunda vez de cirugía fotorrefractiva? Efectivamente, se podría llegar a hacer. En la época que se empezó esto, más cerca del año 2000, hace unos 20, 25 años atrás, se reoperaban en torno al 5 o 10% de las personas. O sea, había que operar de nuevo, como Ujú. preguntas. Actualmente, con las técnicas actuales, los software mucho mejores, la probabilidad de tener la necesidad de reoperar un paciente es muy baja. Es como 1 en 400, 1 en 500 personas, que prácticamente nunca. Mm. ¿Ya? Pero se Mu- puede llegar a hacer si las condiciones del ojo lo permiten. Muy baja. Muy bajo. Hay algo muy importante y que preguntan muchos pacientes. Es ¿entre qué edades un paciente se podría operar de cirugía fotorrefractiva? Lo, la forma que se opera más con mayor seguridad es en un adulto joven en general sano. Eh, si pensásemos lo ideal, es entre los 25 y 35 años, pero los Ya. rangos se extienden hasta los 18 por abajo hasta máximo 45 años. Después ya aparece la presbicia que no tiene solución con este tipo de técnicas. Muchos pacientes tienen altas expectativas de este tipo de cirugía. Usted, siendo realista, ¿qué les podría decir a ellos? Yo creo que la mayor parte de los pacientes, el 70-80% de ellos, los cuales tienen defectos visuales más moderados, menos de 6 dioptrías de miopía, por ejemplo, en general, la expectativa es muy alta, que quede con una visión
muy idéntica o a veces incluso mejor que la que tenía antes con lentes. Las altas miopías o los altos astigmatismos siempre la expectativa es un poquito más baja. Pueden haber necesidad de usar un lente como a veces se suele llamar popularmente como lente de descanso, lente de apoyo, que en algunos pacientes, sobre todo los que tienen defectos muy altos antes de operar, puede ser un poquito más frecuente para algunas actividades que son cansadoras. Ejemplo, estar todo el día en una pantalla de computación, lecturas largas o ver televisión un rato largo. En esos lugares, podrían necesitarse un lente de descanso, de apoyo. Y en relación a la cirugía, ¿qué tipo de anestesia utilizan? En ambas técnicas se utiliza solo anestesia en gotas. En ningún momento se pone inyecciones ni otro tipo. A los pacientes siempre le administramos también, para tranquilidad del paciente, que es muy importante, un ansiolítico Ah, antes ok, y uno después, con lo cual ya hay una tranquilidad más emocional. claro, Siempre una cirugía a uno le preocupa. claro. Y la anestesia, solamente en gotas, es capaz de anestesiar el ojo profundamente y se pueden hacer incisiones y no se siente absolutamente nada. Es indolora Los la pacientes cirugía. no sienten dolor. ¿Y cuáles serían los riesgos reales de poder someterse a esta cirugía? A ver, en el acto mismo de la cirugía, con las técnicas actuales en donde ocupamos para hacer el flap, la tapita que se levanta en Ujú. la córnea, un equipo de láser, que haya una complicación en esto debe ser del orden de uno en 500, uno en 1000 casos. O sea, es bien infrecuente que haya una dificultad en la parte quirúrgica en sí. Y el láser que corrige la superficie, en ese la verdad es que no vamos ni siquiera a darnos cuenta que existe alguna dificultad. Lo vamos a saber después que ya está operado y durante los primeros 2 o 3 meses que la visión es buena. Si hubiese una mala visión en el postoperatorio, que con las técnicas actuales es muy infrecuente, hay que analizar por qué sucedió y ahí se podría llegar a reoperar. Eso porque el segundo láser que cambia la curvatura de la córnea no actúa de una forma perfecta, pero son Y, muy, muy infrecuentes. y- Y en el más largo plazo existen, en años después, en algunos pacientes puede ocurrir, en algunos pacientes digo 1 en 5000 de ese orden, una deformidad de la córnea que hay que estar atento. Si se produce, eso se llama en la vida no operado queratocono, y cuando ya está operado se llama ectasia postlásica. Y esos tipos de situación hay que tratarla precozmente. Hay técnicas para evitar que lleguen a empeorar la visión, pero tiene que estar bajo control anual el paciente, que eso es re importante recalcarlo. cuáles serían esas técnicas? Eh, si se sospecha o ya se constata un probable ectasia después de operado, primero se repite una topografía. Con la topografía nos damos cuenta, comparado con la topografía previa, que se está deformando algo la córnea. Y en esos casos se aplica una luz ultravioleta especial sobre la córnea que la hace rígida. Y eso se hace solo si el paciente se le está deformando la córnea. Tenemos que tener comprobado que se está deformando. Y esa rigidez de la córnea hace que no avance más el defecto. Pero cuando lo hacemos en etapas iniciales, se queda estático y el paciente puede incluso llegar a seguir sin usar lentes. Pero si uno no se controla y llega cuando ya tiene un defecto grande, es más difícil volver a que quede sin lentes. Por lo que nos cuenta, esta cirugía es de bajo riesgo, pero una vez realizada la cirugía, ¿queda algún efecto secundario? Eh, el más frecuente de los efectos secundarios es la disminución de la producción de lágrimas que uno tiene y el primer mes siempre existe. Lo habitual es que pasado un mes se recupere la producción de lágrimas que uno tenía. A todos los pacientes en el primer mes también les suplementamos lágrimas para que los usen dependiendo de la edad y las condiciones del ambiente, con qué frecuencia las van a usar. Pero diría que la principal condición a largo plazo es la falta de lubricación adecuada, que se usan lágrimas artificiales como todo el mundo conoce. Doctor, en la actualidad, ¿qué adelantos tecnológicos existen para este tipo de cirugía? La realidad, esta es una cirugía que es muy dependiente de la tecnología. Desde que nos iniciamos en ISB hemos tenido siempre los equipos que son de punta, de los más avanzados, para poder hacer primero un diagnóstico y segundo un buen tratamiento. Hemos tenido equipos alemanes y suizos siempre, Ujú. todo el tiempo, y lo vamos renovando continuamente. Actualmente contamos con los equipos más modernos para hacer topografía corneales, que son los que
se basan en OCT y que tenemos pronto a inaugurar tanto un OCT recientemente adquirido y un equipo láser, el más moderno que existe en el mercado, para poder corregir con forma más precisa aún con esta técnica de LASIK. Sí, eso va a ser muy beneficioso para todos nuestros pacientes. Va a ser beneficioso primero porque da más seguridad. Y aquí se basa principalmente en aumentar la seguridad, y la precisión ya está tan alta que se puede seguir aumentando. Llegamos a tener hoy por hoy un grupo de pacientes con supervisión que logran ver más del 100%, que no es lo habitual, pero ya tenemos un grupo importante que debe andar en torno al 30% que logran ver más del 100%, cosa que antes era impensable. La evaluación que hacemos acá en Clínica ISB se realiza por tecnólogos médicos y también por un oftalmólogo. Realiza los exámenes y ambos, tanto la evaluación por tecnología médica y sus exámenes, y como del tecnólogo, son gratuitos. Por lo tanto, pueden aprovechar esta facilidad para poder acceder a esta cirugía con equipos de muy buena calidad y evaluación por el mismo oftalmólogo, quien será, lo opere posteriormente si corresponde y controlar después también. Eso es algo que no se da en todas las clínicas, esto es algo especial de acá y da mucha más confianza para poder acceder a un servicio como este. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por poder explicarnos de manera tan detallada todo lo relacionado a este tipo de cirugía. Si este contenido te gustó, te invitamos a suscribirte para mantenerte informado. Muchas gracias.